Continuamos esta semana hablando de cuidar lo que Dios nos dio, la fe. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de cuidar todos los tesoros que provienen de Dios y la salvación es un regalo de Dios. Ahora, no cuidamos de perderla porque somos salvos para siempre. Tengo que hacer esa aclaración que no hice en la enseñanza o en el video pasado. No la cuidamos para no perderla, la cuidamos para que no se venga a nuestra memoria un tema de fragilidad y nos olvidemos de que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y creamos, mediante el orgullo, que nosotros somos merecedores de lo que tenemos. El tema de Dios con Israel fue: acuérdate de dónde te saqué. Ya no los volvió a llevar a Egipto. Fueron saliendo uno a uno de Egipto para no volver jamás. Pero Dios les dijo: acuérdense dónde estaban. Y yo los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, el cuidar esa fe es no caer en pecado de orgullo, de vanidad o de vanagloria y decir yo soy el que puedo, yo soy el que tengo. No, Dios es el que me sacó. Y nos preocupamos para evitar que se dañe, evitar que se deteriore, evitar que se mengue, que se apague. Y precisamente la palabra de Dios dice que no apaguéis ese espíritu, ese don, eso que está en nosotros. Si bien es cierto, nosotros somos probados, porque Dios prueba nuestra fe. Si bien es cierto que nosotros pasamos por pruebas, Dios tiene un propósito a través de esas pruebas. Los motivos de Satanás son lo contrario. Él quiere destruirnos, él quiere que pequemos contra Dios, él quiere que volvamos a la incredulidad, a volvernos fríos y decir: no es Dios el que me da, no es Dios el que me favorece, no es Dios el que me cuida, son mis medios, son mis cosas, es mi trabajo, son mis méritos. No. Satanás quiere que pequemos contra Dios mediante la incredulidad, el enfriamiento espiritual. Y por eso nos invita muchas veces a asociarnos o a igualarnos o a juntarnos con las personas equivocadas o a tener prácticas equivocadas o a leer libros, revistas, mirar películas, etcétera, qué sé yo, equivocados. ¿Por qué? Porque él va a tratar de hacernos creer que podemos agradar a Dios en cosas que no le agradan a Dios. Y por eso es importante que nosotros leamos que estas tentaciones, 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Quiere decir que estamos a expensas de entrar en tentación. Podemos caer en la tentación. Pero Dios quiere que mediante la alimentación de su palabra, Dios quiere que cuando nosotros estamos en comunión con Él, en dependencia con Él, en continuo diálogo con Él, Dios quiere que nosotros no dañemos esa fe. La podemos dañar, sí, cuando cedemos a esas tentaciones. Por eso el Espíritu Santo nos acompaña y nos advierte y nos dice: ten cuidado, peligro, 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 ten cuidado. Y por eso encontramos en Efesios 4:30 que el apóstol Pablo, como un hermano en Cristo que también ha sido probado, que también ha pasado por tribulaciones, les dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, tuvo muchas tentaciones. Pablo, seguramente, era un hombre de carne y hueso. Pero él entendía que lo que buscaba Satanás era debilitar su fe. Y él dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, de contradecir
a quien nos ha dado ese regalo, aquel a quien nos entregó la sangre de su Hijo para perdón de pecados. Y muchos caen en la tentación de manera sistemática y entonces le abren la puerta a Satanás para que todos los ataques entren y entonces podamos nosotros bajar la guardia y ser vulnerables porque descuidamos la lectura de la palabra de Dios, el estudio, la enseñanza, la disciplina, la corrección en nuestra persona, en el hogar, y somos livianos y no tenemos problemas. La palabra de Dios dice que muchas de las cosas que pueden debilitar las bendiciones de la salvación es nuestra falta de fe. Cuando nosotros creemos más en lo creado que en el Creador, cuando nosotros le damos más importancia al fruto que al origen de lo que dio ese fruto. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos tribulaciones, muchas veces nos enfocamos más en los problemas y en las consecuencias del problema que en la causa de los problemas. Así es que cuando nosotros hablamos de la salvación, tenemos que pensar que Dios quiere que nosotros tengamos cuidado de no alejarnos del camino de la gracia de Dios. Acuérdense de los Gálatas. Los Gálatas le dice Pablo, me extraña, me preocupa, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Gálatas 1:6. Estoy sorprendido de que ustedes hayan dejado de alimentarse de la palabra de Dios y estén tras de sus deseos, tras de sus necesidades y que se estén perdiendo. En otras palabras, apagando el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19. Y afligen su fe, porque al estar apagando el espíritu están constriñendo su fe, están apretando su fe y están dándole anchura a los deseos de la carne, a las tentaciones. Entonces nosotros muchas veces consideramos que no vamos a pasar esas tribulaciones. Claro que vamos a pasar esas tribulaciones. Así es que el propósito de Dios a través de la mayordomía es que nosotros tengamos cuidado de esa fe que Él nos ha entregado, de nutrir la fe de nosotros, de alimentarnos, de consultar la palabra de Dios. Así es que tenemos que buscar la manera de cómo agradar a Dios en todo momento.